Hola, buenas tardes, doctor Francisco Pérez Cortés. Gusto en saludarlo. Gracias por atender esta invitación para el proyecto Divulgación de la Ciencia de la UAM Xochimilco. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación. No hay por qué. Doctor, me voy a permitir leer su semblanza porque nos va a hablar de la filosofía y la salud. Así es. Este, el maestro Francisco Pérez estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, también estudió economía en la Escuela de Economía de la UNAM. Además, estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA y es maestro y doctor por el École Normale Supérieure de París, Francia. Desde 1978, o sea, casi cuando se fundó la UAM, es profesor investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en nuestra universidad, en la UAM Xochimilco, y en esta misma imparte cursos a nivel licenciatura, tanto en la carrera de diseño de la comunicación gráfica como en la maestría y en el doctorado. Actualmente trabaja en la publicación del libro Tiempo Creativo, el creativo construyendo sus temporalidades, que lo estaba elaborando en 2020 y que es parte de una trilogía compuesta por El Acto Creativo, Raíces de la Acción Creadora, que se publicó en 2016, y Crear, Crearse, Engendrar y Dar Vida a una Obra Viva de 2015. Ha escrito varios libros y entre sus obras publicadas se encuentran Crear en el Límite de 2019, Investigación y Trabajo Investigativo en el Diseño de 2018, El Acto Creativo, Raíces de la Acción Creadora de 2016, Crear, Crearse, Engendrar y Dar Vida a una Obra Viva, que lo mencioné hace un momento, del 2015, Lo material y lo inmaterial en el arte, diseño contemporáneo, materiales, objetos y lenguajes virtuales, el diseño de la femineidad, crónicas de la mujer del siglo XX narradas desde su apariencia femenina del 2001. Ese cómo lo disfruté cuando apenas lo sacó, lo recuerdo bien, porque fue casi cuando entramos al milenio. Y Ciencias y Artes para el Diseño de 1998. Tiene varios textos que van a publicarse próximamente: Arte, Diseño y Transhumanismo y Una relación excéntrica, Arte y Diseño. El segundo lo trabajó en 2019 y el de Arte, Diseño y Transhumanismo en 2020. Eh, Tiene una publicación también pendiente, que es en versión electrónica del texto, Investigación y Trabajo Investigativo en el Diseño. Como cargos dentro de la universidad, fue secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño hace muy poco, del 13 de marzo de 2015 a 2019. Actualmente es miembro del comité editorial de libros de investigación de la misma División de Ciencias y Artes para el Diseño y bueno, ha sido conferenciante en varias instituciones y siempre hablando sobre la cuestión del arte, el diseño, los lenguajes del diseño, la investigación en el diseño, la creatividad, el diseño y el arte. Y es por eso que ahora lo invitamos a platicar con nosotros, porque estamos viviendo en una situación confusa, amenazada nuestra vida y nuestra salud por esta pandemia del virus. Y bueno, quisimos acercarnos ahora a la filosofía, y usted como filósofo, que nos pudiera hablar sobre qué pasa con nuestra salud y para qué la filosofía podría servir en nuestro mundo para sobrellevar situaciones como la que estamos viviendo en estos tiempos. Bienvenido y muchas gracias nuevamente. No, gracias, gracias, Silvia. Pues bueno, lo primero que habría que decir es que eh, la filosofía, eh, tratando de resumir la intervención, es algo que sirve para curar la vida, yo diría. Para curar la vida porque, bueno, pues hay el aspecto físico de la vida, lo biológico, etcétera, pero hay otra parte anímica de la vida en la que el filósofo puede intervenir activamente, de tal manera que si curar, según la Academia de la Lengua, es el hacer que una persona que sufre anímicamente se recobre o supere de cierta manera el sufrimiento, la filosofía puede tener una intervención en ese sentido. ¿A qué me refiero con curar la vida?
no es sencillo vivir, no es sencilla la vida. La vida está llena de sobresaltos, de contrariedades, a veces es muy turbulenta. No es una cosa sencilla y obviamente hay que aprender a hacer frente a este torrente de cosas que nos suceden, por ejemplo, en la situación actual, ¿no? Y justamente en la medida en que la filosofía va un poco más allá de la terapia o en fin se ocupa de otros aspectos y va más allá también de algunas otras experiencias espirituales, la filosofía eh, ofrece un medicamento que pasa por el trabajo de comprender la situación en la que nos encontramos, de prepararnos para tomar decisiones, para tomar posición también ante las cosas. Y en ese sentido, me parece que justo porque no basta tener un consuelo en estas circunstancias, hace falta el apoyo de una intervención como la de la filosofía, que digamos que cuya oferta tendría tres grandes sentidos. El primero es el hecho de que filosofar finalmente no es otra cosa sino aprender a pensar por sí solo, por sí mismo. La filosofía es esa acción reflexiva que conduce al ser humano a desarrollar la capacidad de pensar por sí mismo. En segundo lugar, la filosofía contribuye a auxiliar a las personas en términos de cómo vivir, cómo sentir, cómo pensar a través de una vida regida por el pensamiento. Y en tercer lugar, el hecho de que la filosofía ofrece la capacidad de pensar sobre todo lo que es pensable y además tiene la capacidad de acabar pensándose a sí misma. En ese sentido, la filosofía puede contribuir en la parte anímica de las personas, del sujeto, a concebir una mejor forma de vida, a apoyar de alguna manera a la definición de algo que yo llamaría una experiencia de vida propia, que consiste en el hecho de que el sujeto se ubica ante el mundo, se pone en una posición de apertura y es capaz de ofrecer una visión de conjunto frente a la cual él se posiciona y desde la cual construye su experiencia personal, una experiencia propia, una experiencia original y una experiencia que logra distanciarse un poco de lo inmediato. En ese sentido, yo diría que la filosofía de alguna manera tiene la capacidad de volver más fuerte a la persona en la parte anímica, puede apoyar en cierta medida, atender a algunos males del cuerpo y sobre todo a unos males del alma, como pueden ser las adicciones, las obsesiones, apoyar a enfrentar la ansiedad, a, a, a no dejarse ir por una pasión ciega, a sufrir la soledad sin darle un sentido productivo, a no creer en nada, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la filosofía puede ayudar, puede apoyar a vivir mejor, a mejor estar preparado para vivir, a sentirse vivo, es decir, a cuidarse, a medirse, a vivir no necesariamente en el riesgo ni en los límites, y en ese sentido a ser capaz de pensar su propia vida para desarrollar una existencia con un sentido claramente establecido. A veces cuando se habla de vivir mejor, sentir mejor y pensar mejor, eh, aquello es sinónimo de bienestar y en ese sentido la filosofía puede contribuir a esto. Ahora, si esta filosofía puede intervenir en cierta medida, obedece al hecho de que, tal y como dicen los budistas, ¿no? Que la vida es una vela al viento, pareciera que hay que proteger esa vida del viento, de las tormentas y de los torbellinos. Y en ese sentido, hay que asumir el hecho de que nadie vive sin tormentas y nadie vive sin tempestades. De esa manera, la recomendación del filósofo Spinoza, según la cual hay dos grandes tareas para el ser humano. La primera de las cuales es desarrollar al máximo su potencial interior, tanto físico como espiritual, y la segunda tarea es compartir con el mayor número de personas posibles ese desarrollo interior. Esas dos tareas me parece que ofrecen la alternativa de vivir al sujeto, a la persona,
en un mundo con conocimiento de causa. No va a vivir así a ver qué le sucede o a ver qué está sucediendo afuera, etcétera, sino él va a vivir en la medida en que comprende, vislumbra, proyecta, etcétera, etcétera, tiene la capacidad de vivir con conocimiento de causa. ¿Qué implica esto? Una recomendación de la filosofía es, por supuesto, acudir a la razón, al pensamiento, en el sentido de, por ejemplo, en nuestra época, en este momento, estar informado, conocer, para saber de alguna manera, digamos, tomar decisiones y para al mismo tiempo aprender o tomar más elementos para poder actuar. Se trataría de justamente con el apoyo de la reflexión filosófica a no renunciar a tratar de entender, a no dar la espalda a la realidad, a no es tratar de esconderse bajo la tierra, a no dejarse atropellar, para decirlo de esa manera, y al contrario, asumir un compromiso consigo mismo y con los demás, además de con la realidad en su conjunto, acerca de cómo actuar frente a eso. Dos preguntas que servirían hacer en este momento para, ahora que tenemos más tiempo y estamos ensimismados, que son fundamentales para la filosofía. Es una pregunta de siempre, es ¿cómo quiero vivir? Y una segunda pregunta es, ¿qué persona quiero ser en medio de estas circunstancias y saliendo de estas circunstancias? Se trataría de alguna manera de dotarse de las herramientas cerebrales pensadas, en fin, lo que fuera, para acceder a un nivel de serenidad consciente y responsable. Volverse lo que en la filosofía se llama un sabio, acceder a la sabiduría, que es, por cierto, algo más que simplemente conocer, comprender y aprender a reflexionar, porque es asumir la totalidad de la condición humana de cada quien tiene que acceder a ese nivel de apropiarse de la totalidad de su humanidad para pasar del amor al saber, que era la antigua filosofía, a pasar al amor a la vida, para decirlo en una sola palabra. Hay que aprender a darse vida a uno mismo y a dar vida a los demás a través de una experiencia que permita a cada uno de nosotros vivir una existencia con algún sentido, en alguna dirección. Yo creo, por ejemplo, en términos de la filosofía, ¿qué diría a propósito de la pandemia? En primer lugar, que hay que estar informado. Hay que conocer la situación objetivamente, cómo están las cosas en el país y en el mundo, estar informados acerca de lo que es la pandemia, retirar, en tercer lugar, lecciones personales a propósito de esa pandemia y saber que, por ejemplo, esta pandemia nos muestra la necesidad de desarrollar otros modos de vida, otro modo de vida que no sea vivir en el límite. En nuestro país estamos muy acostumbrados a que las personas viven en el límite, se ahorran en el límite, gastan en el límite, rebasan el límite, tienen comida en el refri en el límite. Estamos muy acostumbrados a eso y me parece que una de las recomendaciones que podría provenir de la reflexión es aprender a no vivir en ese límite, aprender a descubrir formas nuevas de convivencia, nuevas formas de cooperación entre la gente, porque si algo ha quedado claro en esta situación es que hoy el bienestar de cada uno de nosotros depende en buena medida del bienestar de los demás. Antes lo tomábamos como, bueno, yo estoy bien y pues los otros a ver cómo les va. Pero ahora este asunto de la pandemia ha mostrado que si no estamos vacunados todos, la epidemia no se va a detener. Y en ese sentido, el bienestar de cada quien depende de que el otro también esté bien junto con nosotros y que el círculo de personas con las que uno trata, se desenvuelve y desarrolla, esté también protegido de la misma manera. Cuando justo no basta sobrevivir, cuando no basta ya acomodarse o acurrucarse en medio de una situación catastrófica, cuando se ha perdido la perspectiva, como en la época en que nos encontramos en el momento,
cuidarse físicamente, pero también cuidarse anímicamente pareciera algo sumamente importante. Por supuesto que no tenemos la salud que queremos, pero pareciera que la ansiedad o la desesperación en que todo mundo cae o todo mundo caemos, la desconfianza, el miedo, el desgano, la falta de voluntad, los prejuicios, los rumores, no parecieran ser la salida. Reflexionar acerca de cómo se puede apoyar en filosofía contribuye a, de alguna manera también, apoyar a la medicina y apoyar a través de un medicamento que esta vez no causa ningún trastorno, y es el trabajo de la parte anímica de las personas. Una forma, por ejemplo, de reflexionar sobre nuestra época desde la filosofía es aprender a combatir la mentira, el rumor que se produce por todos lados, el prejuicio, el miedo, a aprender a reconocer cuando se trata de una mentira y de un rumor, obviamente a través de estar informado. Hay que estar informado acerca de eso. Y hay canales claros acerca de dónde consultar científicamente, en dónde está el punto de la pandemia, a fin de evitar rumores, sobre todo de medios de comunicación, que venden precisamente en el escándalo, pero que generan una cantidad de rumores y desinformación inimaginable. Entonces, por eso es que me parece que hay que confiar, lo digo un poco desde esa perspectiva de la filosofía, hay que aprender a confiar en la ciencia. Hay que confiar en la ciencia porque hoy la única salida que tenemos de esta situación pandémica es la ciencia, y es la ciencia la que nos va a sacar de esta pandemia. Pero hay que estar informados acerca de lo que es la ciencia. Hay que valorar, digamos así, en adelante lo que es la salud. Hay que valorar sobre todo no solamente a la medicina como, una, como una estrategia primordial de desarrollo social. Si algo me ha mostrado esta situación es que eh, la salud y la educación juegan un papel mucho más importante de lo que se ha dado. Pareciera que es una actividad así como secundaria, pero hoy que tenemos esta situación, hay que valorar socialmente a la medicina, hay que valorar la profesión del médico, no acabar diciendo como alguien declaró hace poco, que pues si se arriesgan los médicos a ir a no sé qué comunidad y pueden perder la vida, pues para eso estudiaron, que no sean cobardes. Hay que valorar al médico, hay que valorar a la medicina, hay que confiar en la ciencia, hay que vivir, yo diría, en la prevención, no hay que vivir en el límite, hay que aprender además a vivir, yo diría, en la incertidumbre, no tener la certeza, la confianza de que no va a pasar nada como esto, y que en ese sentido pareciera que todo, hasta que se presente el problema, entonces nos encuentra obesos, hipertensos, con una serie de dificultades físicas, como si nada hubiera sido previsible para evitar una situación semejante. Hay que reconocer entonces esta prioridad de la salud, de la educación. Hay que estar agradecido con la vida que teníamos y además que podemos tener. Hay que asumir yo creo hoy día, una vida con mesura, una vida responsable. En ese asunto del consumismo, para nada, de los excesos sin sentido, de una incongruencia en la vida, de tener no sé qué automóvil frente a no sé qué casa, frente a qué habitación. Ese tipo de contradicciones tiene que llegar, digamos, a un punto de conciencia en donde el freno a formas tan nefastas como, por ejemplo, el individualismo en que nos encontramos, tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque ahora hay que modificar no solo a la persona, sino hasta los procesos educativos que tenemos, que giran hoy día alrededor de formar individuos aislados, cada quien por su lado y en el individualismo. Bueno, hasta eso tiene que cambiar, y lo que insisto, más y de mejor manera, es aprender que el bienestar de cada uno de nosotros depende del bienestar de todos los demás. Yo creo que es necesario realmente tomar una posición y tener el coraje de decir
eh, voy a tomar la decisión que necesito para vivir de la mejor manera posible y renunciar pues a todos esos excesos que se han producido, digámoslo así. ¿Qué recomendaría un filósofo para estar conscientes y atender esto de la pandemia? Yo diría, ya lo dije, tomar conciencia de la situación, no encerrarse ni esconder la cabeza. No hay que tener, por ejemplo, miedo a la vacuna, al contrario, no inventar formas de, bueno, ¿cómo decirlo?, de tratamientos informales que nos dan algunos especialistas, porque lamentablemente hay que decir que buena parte de la confusión que genera la gente en la pandemia proviene de información de médicos no especialistas que se ponen a dar medicamentos sin ton ni son, que cobran por eso, que solo hacen perder el tiempo a la gente porque los hace sentir mejor, en lugar de irse a valorar en un hospital y ver su condición real en términos físicos y anímicos. Yo creo que no hay que recurrir a médicos que no sean especialistas, hay que conocer las formas de acción existentes hoy, qué hacer, dónde irse a valorar, qué pasa en un lugar como City Banamex, en donde hay un lugar especialmente diseñado para atender casos que comienzan, casos que valorar, casos que se internan con condición leve y hay que estar informados sobre eso. Hay que ver y descubrir que muchas veces nuestras autoridades mienten, que nuestras autoridades politizan las cosas y que hay también médicos impreparados que se toman la libertad de recomendar tratamientos que no conducen a ningún lado. Así pues, yo creo que hay que hacer una experiencia personal de la pandemia a través de este recorrido y sacar de eso las lecciones que nos llevan probablemente a concebir una forma de convivencia social, de desarrollo personal, de trabajo en conjunto y de recuperación de ese espíritu de bienestar en nombre de todos. Yo creo que ese sería el enfoque que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, efectivamente esto de la reflexión, nos encontró esta pandemia con esta herramienta de saber de filosofía para reflexionar. ¿Crees que tenemos como el conocimiento mismo sobre la filosofía como herramienta para detenernos y hacer una reflexión? Porque bueno, así como dices, esta etapa, esta cosa del consumismo, el individualismo, ha sido una consecuencia de muchas épocas en las que hemos entrado sin reflexión, donde hemos comprado cosas para ser, para mostrar, para que los demás nos vean, y ahora con este encierro resulta que empezamos a habitar los espacios que eran bodegas, que eran dormitorios, ¿no? Y no hemos reflexionado que nuestro espacio de hábitat es el que debemos de tener más educado, más cuidado, más eh, desarrollado en las condiciones que nos den bienestar. Y en realidad el bienestar a veces lo mostramos estando fuera de la calle, ¿no? Y, y en este encierro creo que sí ha sido este año de incertidumbre, un espacio de oportunidad para poder poner un alto y evaluar que efectivamente el otro, la salud del otro depende de mi salud, de mi cuidado, ¿no? Eso creo, mira, lo que pasa es que siempre se tiene una idea un poco abstracta, confusa de la filosofía, pero con la primera alternativa que di acerca de el filosofar como eh, algo simple y sencillamente que tiene que ver eh, con la pregunta de cómo vivir y el aprender a pensar por sí mismo, nos lleva a la posibilidad de concebir la idea de que cada quien tiene que crear una experiencia personal de vida en donde no estén excluidos los demás. Y en ese sentido, la filosofía tiene un carácter muy concreto porque responde a las preguntas elementales del sujeto. Cuando te hablo del primer filósofo de la historia,
te hablo de un personaje que se hizo una pregunta fundamental, Cecilia. Y esa pregunta fundamental fue, ¿cómo debo vivir en este mundo en términos de, hay un universo de cosas que me rodean? Y mi pregunta es, ¿qué relación debo tener con ese universo de cosas que me rodean? Porque yo soy algo, un ente particular, pero hay una serie de realidades que me rodean, puede ser desde un borreguito hasta un árbol, hasta otra, desde luego otro ser humano, etcétera, etcétera, más la montaña. Y la pregunta aquí es, ¿qué relación tengo con ellos? ¿Este mundo me pertenece? ¿Está para servirme? ¿Este mundo gira alrededor de mí? ¿O yo soy parte de él? ¿O yo tengo una responsabilidad frente al mundo? Y en esa pregunta, que filosóficamente se plantea como una relación entre un particular y un universal, es decir, el hombre frente al universo de cosas que le rodean, se derivan las demás preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia. De ahí se deriva la relación, por ejemplo, que hay entre el interior y el exterior de la persona, entre el alma y su cuerpo, entre el todo y las partes, entre lo general y lo particular, entre la unidad y lo múltiple. Hay una pregunta fundamental y es esa que acabo de mencionar. ¿Cuál es la relación que debo tener con el mundo que me rodea? Y justo en el caso de la pandemia, es la pregunta que me hago. ¿Qué tengo que hacer frente a ese universo de realidades descompuestas y cómo ubicarme frente a eso? No voy a poder nada más recluirme, sino me tengo que informar de cómo está la cosa, qué pasa con las vacunas. No me puedo llenar de prejuicios y voy a tomar dióxido de cloro, ¿me explico? No puedo pensar que, no sé, tomando qué medicamentos voy a salir adelante, etcétera, etcétera. Es esa manera de preguntarte de manera informada, de manera por la vía del conocimiento, para decirlo así, con el apoyo de la ciencia, siendo capaz de hacer a un lado rumores y mentiras y manipuleos y toda esa serie de cosas. Ese es construir una experiencia de vida frente a esta pandemia. Y es al mismo tiempo tener la ocasión de proyectar lo que va a ser la vida en adelante de cada quien. Es decir, cómo quiero vivir y qué persona quiero ser a partir de esta situación. No son preguntas que suenan así muy abstractas, pero en el fondo, ¿qué definen? ¿Qué defienden? Defienden la vida, defienden la capacidad de decidir, defienden la capacidad de hacer un ejercicio de libertad de nuestra vida, defienden la capacidad de rechazar aquello que no forma parte de nuestro proyecto personal de vida, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ese es el tipo de apoyo que brindaría la filosofía. Sí, se me hace muy lindo, cuando yo llevé filosofía en la prepa originalmente y no logra hacerse, quizá no tenemos la conciencia, porque lo hemos platicado los que estuvimos en la prepa, quizá no teníamos ¿cómo te diré? El cerebro para absorber lo que servía la filosofía. Y al paso del tiempo, cuando vas viviendo, es cuando surgen estas preguntas, ¿no? Y ves el valor que tuvo saber que otros pensadores lo pusieron en lápiz y papel, que pasan los siglos y siguen siendo las mismas preguntas. Creo que ahora esta pandemia lo que ha provocado son dos cosas: que nos demos cuenta de que hay que parar, de tener los pensamientos en lo que es verdaderamente importante, que es la vida, cómo la tenemos, cómo está afectada con los nuestros, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Por otro lado, saber que la ciencia existe, que podemos tener acercamiento a ella. Muchas veces se veía como así tan abstracto como la filosofía. Bueno, allá están los científicos que hacen cosas, ¿no? Pero ahora todos de alguna manera sabemos que hay quien hace vacunas, que hay laboratorios, que hay químicos, que hay quien estudia los virus, que hay quien estudia los sistemas, o sea, estamos con esta gran oportunidad de saber que la ciencia existe, que podemos tener acceso a ella y que va a depender de la conciencia que hagamos de lo que tenemos dentro de nuestro cerebro para tomar la información válida
o seguir jugando a que sabemos cosas a través de los medios que no están precisamente manejando bien la información. Por eso la oportunidad de hacer este proyecto de divulgación de la ciencia en la UAM Xochimilco es que nos permita hablar con quien genera conocimiento como usted, que nos diga desde la filosofía cómo podemos hacer conciencia de nosotros, desde los químicos, o que nos platiquen qué es lo que generan en la Universidad de Conocimiento para que la gente, el pueblo, la sociedad, los urbanos, los rurales, puedan saber cosas que, que están más desarrolladas, que tienen más soporte teórico, más estudio, para que entonces tengamos mayor capacidad de actuar y de tomar una postura ante la vida. Eso creo hay que saber que hay niveles de filosofía y que además el propósito de la filosofía no es conocer la historia de la filosofía, es aprender a filosofar. Y aprender a filosofar es esta experiencia que no es otra cosa sino una actividad reflexiva, que cualquiera de nosotros puede reflexionar cuando se plantea la pregunta acerca de cómo quiero vivir y qué persona quiero ser. Cuando esa persona aprende a reflexionar de manera más ordenada, más consistente, con más recursos, atendiendo esta información y el saber y la ciencia, cuando esa persona aprende a hacer más sistemática su reflexión, está haciendo filosofía. Y también la está haciendo el que no tiene las herramientas, pero está pensando sobre su vida. Solo se trata de que vaya sistematizando ese trabajo de reflexión, que vaya de alguna manera ordenando las ideas alrededor de las metas que se ha propuesto alcanzar como persona y definir el modo de vida que a partir de este momento y desde siempre quiere desarrollar. No es una actividad escondida para todo mundo, al contrario, así como formamos parte de una humanidad creadora, también formamos parte de una humanidad que reflexiona. El ser humano es un ser que reflexiona por necesidad, sí, como en este caso, pero también lo hace como un ejercicio de libertad. Aquí, necesidad y libertad se fusionan, porque en la medida en que ese sujeto, cualquiera de nosotros, desarrolla esa actividad reflexiva, tiene la capacidad de atender, sí, la necesidad inmediata, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ejercitar permanentemente su libertad de razonamiento y de decisión. Me parece que es ese sacar de sí eh, esa reflexión permanente es un ejercicio ya filosófico. Y finalmente, insisto, no se trata de saber filosofía, sino de aprender a reflexionar por sí solo, por sí mismo. Ahí quedaría la tarea para todos, aprender a reflexionar por sí mismo y tomar cartas en el asunto de tu vida. Y a decidir por sí mismo y a posicionarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Exacto, Ese es el ejercicio de libertad que necesitamos y que en este momento hay esas condiciones por el tiempo que tenemos. exacto. Pues qué rico platicar como siempre con usted, doctor Pérez. Siempre ha sido un deleite escucharlo, lo he seguido mucho. Y bueno, yo espero que esta charla dé mucho para que invite a los que nos escuchen a hacer esta reflexión. Lamentablemente tuvo que suceder una situación como esta pandemia para obligarnos a encerrarnos, a detenernos, a reflexionar y seguramente saldremos pues renovados en nuestra manera de ver el mundo, o es lo mejor que podría pasar, ¿no? Yo creo. Yo creo que es una gran oportunidad para la humanidad darse cuenta que no lo tenemos comprado todo, creíamos que sí, y que somos parte de la naturaleza, no es algo que está para nuestro servicio, es algo de lo que formamos parte y creo que eso se nos había olvidado, porque no hemos filosofado alrededor de nuestro ser naturales. Eso creo, confirmo lo que dices. Y me parece que a final de cuentas no se trata de otra cosa sino de aprender a vivir en medio del torrente con conocimiento de causa. Y eso implica
recurrir a todo aquello que necesitamos para ubicarnos en el mundo y ubicarnos ante estas realidades que tienen explicación y tienen salida, y que cuando salgamos más vale que estemos preparados para poder hacer frente a una realidad que sin duda se va a transformar en muchos sentidos. Coincido completamente. Y más vale que hayamos reflexionado sobre cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué oportunidades nuevas tenemos ante este nuevo mundo y cuáles son las amenazas para nuestra vida y saber qué herramientas tenemos para afrontarlas. Pues yo agradezco nuevamente su participación, es un deleite y espero que en algún momento nos dé otra charla sobre el arte contemporáneo, que es un tema que domina fabulosamente y que nos ayude a escudriñar qué pasa con el arte. La gente a veces piensa que el arte contemporáneo son vaciladas y en realidad es todo una manera de crear diferente a lo que normalmente la gente conoce por los medios, como lo establecido, ¿no? Pues miren, en realidad yo diría que al final la filosofía no es otra cosa sino volver a la vida de cada quien una obra de arte. Exacto. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Qué No, bonita. al contrario, gracias por la invitación realmente, y ojalá haya sugerido algunas cosas significativas. Seguramente sí, los que nos escuchen le va a dejar mucho. Muchísimas gracias, Al buenas contrario, tardes, nos vemos pronto y bueno, agradezco al doctor Francisco Pérez que haya aceptado esta invitación, agradezco a la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de extensión universitaria, que dé salida a este proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Buenas tardes, me despido, soy Cecilia Zeta, hasta muy pronto. Buenas tardes. buenas tardes.